Bueno. Este men posiblemente sufrió uno de los nerfeos más grandes de la historia, donde luego de salvar el mundo en el que estaba y quedar como un héroe, lo enviaron de regreso a su verdadero mundo, en donde solo era un pibe normal de secundaria. Pero un día es convocado de nuevo al mismo mundo, con sus compas de la escuela. Y bueno, seguro que aquí se reencontrará con alguna minita que quedó loquita por el pibe. Pero esto no es tan importante, ya que ahora tendrá que demostrar que de nuevo podrá ser el mismo héroe que lo salvó hace muchos años. ¿Y será que lo logra? Bueno, quédate y te cuento. La historia comienza presentándonos a nuestro prota, Setsu Susaki, el cual estaba en el salón hablando con su amiga Yuji. Esta waifu a primera vista nos deja claro que siente algo por el prota. Incluso el man le incomoda la forma en la que lo trataba delante de todos en el salón. Y sí, aquí no chiquistriquis. Ok, no. La cosa es que en ese momento aparece bien random un portal que los teletransporta al viejo mundo en donde estuvo nuestro prota. Al llegar ahí todos estaban tipo, ¿qué rayos pasó? Pero Setsu, como ya reconocía el lugar, estaba de lo más tranquilo. En eso llegaron unos robots gigantes buscando salseo y el prota los mandó a volar usando solo un pinche dedo. Por suerte también aparece un ejército con unos caballeros sagrados. Estos le dicen a los chicos que escapen de ahí mientras ellos se encargan de madrear a los robots. Pero esto dejó al prota con dudas, pues se suponía que esa guerra había terminado cuando él dejó este mundo. Tras esto los chicos llegan al castillo, donde ahí los recibe el rey y la reina de ese lugar. Estos le dicen que se encontraban en guerra de nuevo contra los demonios, pues hace 5 años un misterioso guerrero apareció y acabó con todos ellos, pero esta vez no tenían la misma suerte, así que necesitaban de su ayuda para aumentar la fuerza de su ejército y pelear contra ellos. Y es que ahí el rey no sabía que tenía al héroe frente a sus ojos, pues con el cambio de apariencia que tuvo, nadie lo reconocía. Y bueno, como los chicos no tenían opción, terminan aceptando la petición del rey y comienzan a entrenar. Ahí conocemos a Elka y Klein, que eran sus maestros de espada y magia, pero como el prota se la sudaba todo, ni siquiera asistió a los entrenamientos, pero notó desde lejos que Yuji tenía talento para la magia. Ahí en un cambio de escena vemos que la moradita estaba regañando al prota por saltarse los entrenamientos, pero el men lo único que hace es burlarse de ella y la waifu se cabrea tanto que termina atacándolo. Ahí la esquiva y le da tremenda nalgada para que sepa quién manda, y es donde se da cuenta que sí, era su viejo sensei que había regresado a su mundo. En eso llega Klein y le cuenta todo, pero el men tiene dudas, así que van con una maga llamada Tea, que termina de confirmarle que sí es Setsu, pues tan solo con su poder mágico reconoció a su macho pecho peludo. Ok, no. En eso los chicos van a un lugar más privado para que el prota les cuente cómo fue que regresó a ese mundo, pero él ni siquiera sabía la respuesta. Lo único que recordaba era que estuvo peleando contra un pibe llamado Toma y probablemente petó en esa pelea, pero cuando despertó ya estaba en el otro mundo. Es ahí donde les pregunta qué había pasado luego de que se fue, y ellos le dicen que lo buscaron pero nunca lo encontraron y a Toma tampoco. Y es que luego de un tiempo comenzaron a llegar demonios poseídos por la magia de Toma, así que debían encontrarlo y detenerlo de una vez por todas. Y bueno, hablando de eso, justo en ese momento el rey manda a llamar al rubio para decirle que iniciará una guerra contra los demonios. Y es que hace tiempo Setsu hizo un tratado de paz con ellos, pero como el viejo pensó que los abandonó, le importó un comino su acuerdo y quería irse a los madrazos. Y es que a pesar de que el rubio sabía que él había regresado, no podía decir nada, así que no pudo impedir la decisión del rey. Por otra parte vemos que Yuji está entrenando, donde esta le dice al prota que se volverá más fuerte para protegerlo, pero ella no sabía que él estaba mucho más roto que ella. Y bueno, más tarde se reúne con sus amigos y el rubio le dice que lo único que pudo hacer fue conseguir algo más de tiempo antes de iniciar la guerra contra los demonios, pero él les dice que si Toma está detrás de todo lo que estaba pasando, debía encargarse él solo y ellos debían quedarse para proteger el castillo. Entonces lo ayudan a recuperar su espada legendaria y al día siguiente, cuando estaba a punto de irse, se encuentra con Yuji y no entiende por qué quiere irse solo, así que no le queda de otra que decirle: yo soy Batman. Nah, es broma, pero se le dice que no era la primera vez que estaba en ese mundo, ya que el héroe del que estaba hablando, el rey, era él, así que debía quedarse tranquila, pues lo mejor era que viajara solo para protegerlos a todos, donde, antes de irse, la waifu le hace un cambio de look con su magia y le dice que lo estará esperando. Ya en un cambio de escena, vemos a una waifu viajando en un carruaje para entregar una mercancía, pues desde hace mucho tiempo su abuelo se fue a un lugar mejor y ella continuaba haciendo los trabajos que le había enseñado, pero en medio del camino el carruaje se frena gracias a un jabalí gigante que comenzó a buscar salseo. Ahí la waifu casi se hace los pantalones del susto, pero también porque no quería perder una caja que le había dejado a su abuelo. Por suerte el prota estaba pasando por ahí y logró salvarla, donde al verlo a la waifu como que se le mojó la canoa. Incluso recordó que su abuelo le había vendido mercancía a alguien muy parecido a él hace mucho tiempo, así que le pidió que la escoltara, pagándole así una buena cantidad de dinerillo. Pero el men, aunque al principio no quería, porque tenía cosas más importantes que hacer, terminó aceptando y no pudo dejarla sola en medio del bosque, aunque bueno, solamente la acompañaría hasta la ciudad más cercana para luego seguir su camino. Ahí a la mañana siguiente llegan a la ciudad, donde ahí el prota se queda flipando porque ve que la economía estaba mucho mejor. Por otra parte, la enana tenía que ir al continente de los demonios para entregar la mercancía, y a pesar de
que el prota le había advertido que se cuidara porque si se iba con San Pedro no iba a poder gastar el dinero, bueno, le importó un pepino y comenzó a buscar un barco que la llevara hasta ese lugar. Sin embargo, nadie quería hacerlo, pues como estaban en guerra era prácticamente un acto suicida. Y bueno, en eso unos guardias la detienen y comienzan a preguntarle qué hacía en ese lugar. Además intentaron revisar su bolso, pero como a la enana se la suda a los guardias, le dice que no y buscan de quitárselo por la fuerza. En eso aparece de nuevo el prota y les dice que él era su escolta, así que lo mejor era que la dejaran tranquila. Y bueno, al verse intimidados y para evitar comenzar una pelea, los pibes deciden irse por el momento, pero le advierten que eso no se quedará así. Tras esto, Ruri le da las gracias por ayudarla y se lanza encima para abrazarlo. Al mismo tiempo vemos un reflejo en el agua bastante extraño. ¿Qué era eso? Ni idea. Lo sabremos más adelante seguramente. Pero bueno, como agradecimiento por haberla ayudado, la waifu le da algo de comer y el men aprovecha para decirle que él también debe ir al reino demoníaco, así que podrá acompañarla, pero con la condición de que esa noche descansara en la ciudad y salieran al día siguiente. Así que la waifu acepta. Ya más tarde los pibes alquilan una habitación en una posada. El prota toma un baño y la waifu aprovecha para enseñarle la joya que tenía dentro. Esta era muy linda y se la mandaron a reparar al viejo, pero como se enfermó y petó, no pudo entregarla a su dueño, así que le pidió a ella el favor para que terminara el trabajo. Ahí mientras la waifu se va a bañar, el prota se queda cuidando la joya y ahí nos enteramos que fue él quien mandó a repararla hace varios años, así que comprueba que el hechizo de protección que tenía aún siguiera funcionando. Y bueno, esa misma noche, mientras dormían, los guardias llegan a la posada buscándolo para vengarse, así que no le queda de otra que escapar de ellos. Y ahí cuando llegan al muelle y los guardias creen que ya los tenían acorralados, el prota salta hacia el mar y llama a Levia, que es su mascota marina, que dejó flipando a los guardias, tanto así que pensaban que era un sueño lo que estaban viendo, y mejor los dejaron tranquilos. De esta manera los pibes se fueron hacia el reino de los demonios, y la waifu comenzó a preguntarse quién canijos le pidió que fuera su escolta. Bueno, la cosa es que al llegar a la isla, vemos que Levia comenzó a darse unos buenos madrazos con un calamar gigante, y el prota en vez de ayudarla se quedó viendo todo. Por suerte la waifu sabía defenderse, y logró acabar con él por su cuenta, para luego tomar su forma humana, pues resulta que ella era la diosa de los mares, Leviatán, y por eso la llamaban así. Y bueno, para disculparse con ella por desaparecer 5 años sin avisarle, pedirle que le lleve al reino de los demonios y encima hacerla pelear, pues el men le preparó una comida con el calamar. Ahí les dijo que no sabía cómo explicarle bien lo que había pasado, pues ni él mismo lo sabía, y al mismo tiempo le dice que fue a arreglar unas cosas con el señor oscuro. Por otra parte, ella le dice que cumplió su promesa y mantuvo la paz en los mares. Pero bueno, mientras hablaban de los más tranquilos, Ruri se queda tipo, ¿y qué rayos hago yo aquí? Bueno, hablando del señor oscuro, su nombre es Tesas, y es la misma persona a la que Ruri debía entregarle la joya, que mandó reparar con su abuelo. Esto la deja muy sorprendida, pues no contaba que esa persona fuera él. Pero bueno, más tarde, el prota decide ir a la aldea más cercana para llevar el resto del calamar y compartirlo con los aldeanos. Al llegar ahí, la gente le cuenta que todo se estaba yendo a la chingada, y es que casi no podían pescar y vivían con miedo por la guerra en la que se encontraban. Pero bueno, esa noche no era momento para cosas tristes, y es que debían aprovechar el festín que les trajo el prota, y así hacer una pachanga. Debido a esto, el señor oscuro manda un soldado a ver qué estaba pasando en esa aldea, pues como escucharon mucho ruido, pensaron que eran los humanos que estaban atacando. Por otra parte, vemos que los aldeanos estaban muy felices por tener visitas y poder compartir con ellos, en especial con Levia, pues al ser la diosa de los mares, la respetaban mucho. Y hablando de ella, vemos que Ruri le pregunta cómo había conocido a Setsu, y ella le dice que fue hace mucho tiempo cuando intentó cruzar el mar sin permiso para viajar al reino de los demonios, así que se vieron envueltos en una pelea y él terminó ganando, donde desde ese entonces la enamoró y lo ayudó a cruzar el mar. Siguiente, el pibe se levantó la diosa, o sea, aunque ella se hacía la difícil, pues sentía cositas por él y Ruri se dio cuenta de eso, pues desde hace mucho estaba esperando su regreso. Y bueno, gracias a esa historia, la niña se da cuenta que el prota era el héroe del que todos hablaban, y en medio de todo llega Vlad, y se queda tranquilo al ver que solo estaban celebrando. Pero bueno, más tarde se reúnen con Levia y con el prota en el muelle. Este reconoció su poder mágico y sabía que era el héroe, así que les dice que necesitaban su ayuda para evitar que Desas se case con un hombre para poder hacer la paz y acabar con la guerra de una vez por todas. Al mismo tiempo le cuenta al prota que hace unos meses ellos estaban tranquilos y los humanos invadieron sus territorios y comenzaron a atacarlos sin ninguna razón. Y bueno, ellos no se quedaron de brazos cruzados, así que por eso comenzó la nueva guerra. Y bueno, el señor oscuro se iba a casar porque estaba siendo encantado por el pibe que llegó al reino. O sea, en pocas palabras, ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Ahí Ruri les dice que ella sabía de la persona que le dio el collar encantado, y era una de las personas más ricas de todo el reino. Así que el prota y Levian van hacia el castillo para quitarle el collar a Desas y solucionar todo el problema. Pero antes de irse, Vlad le advierte que el camino estaba rodeado por varios monstruos que custodiaban el castillo. Aunque, bueno, eso no era nada para ellos, ya que se cargan a los monstruos en un abrir y cerrar de ojos. Y el prota le dice que luego de que lo libere de su maldición, se encargará personalmente de Terran por lo que le hizo. Además tenía la sospecha de que él era el causante de la guerra o de un mayor plan, porque los humanos le dijeron
protegieron y los demonios fueron los que atacaron primero. Sí, gente, aquí hay gato encerrado. Y bueno, aunque Levia no quería meterse en esos asuntos, decidió hacerlo por su querido Zetsu, así que continuaron hasta llegar al castillo. Allá en un cambio de escena vemos un recuerdo de cuando el prota y Desas se conocieron, donde luego de enfrentarse en una guerra, el prota no logró terminar con su vida. Al contrario, le ofreció una tregua y como muestra de buena voluntad le regaló la joya que ahora tenía Ruri. De esta manera acordaron la paz con el reino de los humanos. Pero luego de un tiempo el men desapareció y no supo nada más sobre él. Sin embargo, luego de 5 años, ella mantuvo su promesa y un día mientras caminaba bien random por su reino, el broche que el prota le había regalado se rompió y fue cuando lo mandó a reparar, donde ese mismo día le informaron que los humanos estaban atacando una de sus aldeas, pero ella sabía que algo raro estaba ocurriendo y además para mantener su palabra con el prota les dijo que no atacaran, solamente que defendieran la ciudad. Ahí Vlad y los demás obedecieron sus órdenes, pero los pibes continuaban atacándolos y un día con el ejército de los humanos se apareció Terran para tener una reunión con Desas y bueno, como la waifu sabía que él era alguien importante, aceptó reunirse con él. Ahí el men fue directo al grano y le dijo que podía ayudarlos a acabar con la guerra gracias a las influencias que tiene, pero a cambio debía casarse con él y le dice que debe de llevar un collar, el cual tenía una maldición que la volvía sumisa. Ahí la waifu, antes de aceptar su propuesta, le dijo que lo pensaría, pero el men le dijo que no tardara mucho, de lo contrario todo iba a ser peor. Y es que bueno, ella sabía que él no tenía buenas intenciones, pero aún así no tenía otra opción, pues lo único que quería era proteger a su gente. Y bueno, en eso Vlad le dice que no acepte casarse con él y que ellos estaban dispuestos a pelear contra los humanos por ella, pero justo eso era lo que quería evitar, así que terminó aceptando. Por otra parte, vemos que Terran le anda diciendo a un pibe encapuchado que los planes estaban saliendo como lo habían planeado, y el mal le dice que eso era lo que quería su maestro. Sí, gente, al parecer todo esto era parte de un plan mayor. Y bueno, al día siguiente la ceremonia de la boda comienza, y el men les dice a todos que cuando se case con Desas, se convertirá en el nuevo rey demonio y detendrá la guerra. Y es que por parte de la waifu solamente estaba pensando en el prota, pues todo lo que estaba haciendo era por la promesa que le hizo, y al parecer ella también estaba enamorada de él. Y bueno, hablando del rey de Roma, justo llega en ese momento como Shrek para decir yo me pongo. Una mentira, pero sí detiene la boda, donde a pesar de que tenía una apariencia diferente, la waifu lo reconoció de inmediato. En eso el encapuchado comenzó a atacarlo, pero Levia también se unió a la pelea, donde fue gracias a ella que logró distraerlo para que el prota le llegara por la espalda y le diera una buena paliza. Pero bueno, la cosa es que ahí el men le dijo que no tenía intenciones de pelear, solamente quería asegurarse de que fuera él para decirle a su maestro, y se escapa rápidamente del lugar. Tras esto, Desas le agradece al prota por haberla salvado y revisan a los guardias caídos, pero ellos solamente eran ilusiones de magia oscura, así que pensó igual que el prota sobre que era Toma el que estaba detrás de todo. Pero bueno, aún no estaban seguros, así que el men le dice que va a continuar su viaje para ver a Regulus y conseguir más información, aunque antes de irse, Ruri le da el broche al prota para que se lo entregue a la waifu, donde luego los guardias se llevan al tonto de Terran y limpian todo el desmadre que causaron en la pelea, donde ahora ya en un cambio de escena, vemos que Desas le permitió a Ruri tener su propia tienda en su reino, así que se quedaría con ellos y en cuanto al prota, se despide de todos y continúa su viaje con Levia. Allá en un cambio de escena vemos un recuerdo del pasado de Yuji, cuando conoció a nuestro prota. Al principio no solían llevarse muy bien, pero al paso del tiempo se volvieron mejores amigos, incluso entraron a la escuela juntos, pero el prota siempre obtenía mejores calificaciones que ella, y cuando terminaron la prepa, le dijo que quería estudiar en la misma universidad que él, pero el men le dijo que mejor buscar una opción más fácil para que no se sintiera presionada. Sin embargo, ella quería esforzarse por ser como él para quedarse a su lado, pero a pesar de que se estaba esforzando, no logró mejorar sus notas. Encima un día, cuando salió de clases, unos tipejos comenzaron a molestarla y Zetsu, como siempre, llegó a tiempo para defenderla y espantar a los tipejos. Ahí le dijo que estaba bien que se estuviera esforzando en los estudios, pero debía hacerlo por ella, no para estar junto a él. Pero bueno, eso era muy tarde, porque ella estaba loquita por Zetsu. Y bueno, regresando al presente, vemos que Yuji, luego de entrenar, le pide a los amigos del prota que la entrenen en privado, para así volverse más fuertes y poder acompañar a Zetsu en su viaje. Ahí al ver su determinación, la moradita lo lleva a la terraza y le muestra la ciudad. Ahí le dice que Zetsu estaba jugándose el pellejo para proteger todo eso que estaba viendo, y ellos también debían hacer lo mismo. Así que comienzan a entrenar, donde en medio del salseo se da cuenta que Yuji había mejorado mucho con su magia, pero aún le faltaba algo por aprender, así que la lleva a la parte subterránea para darle otra lección. Ahí cuando llegan al lugar, la moradita se pasa de lanza y la pone a darse putazos con un cocodrilo gigante, donde a pesar de que ella le tenía miedo, pudo darle unos buenos golpes, pero por tener compasión con él, salió lastimada y Elka tuvo que terminar con el monstruo. Ahí le dice que si no tiene la seguridad de acabar con sus enemigos, pondrán en peligro la vida de sus amigos, y así no podrá viajar junto al prota. Luego de esto, Tea cura sus heridas y le dice que se siga esforzando, y para motivarla aún más, le dijo que el prota veía algo especial en ella, y por eso ella quería retribuir todo lo bueno que hizo por ella en el otro mundo. Más tarde vemos que se reúnen con el rubio, y este le dice que es normal que tenga miedo de eliminar a sus enemigos, y es que él también sintió lo mismo
cuando estaba empezando a luchar, pero consiguió ese valor porque quería proteger a sus seres queridos, aunque no todas las personas eran iguales, así que debía encontrar un motivo para hacerlo. Ahí, gracias a las palabras del rubio, la waifu encontró su razón de pelear y su magia se volvió más poderosa. Ahí le pidió a Elka que la llevara de nuevo al subterráneo para demostrarle que estaba lista. Ahí chamuscó por completo a un cocodrilo con su magia, donde al mismo tiempo le dijo que no lo mandó con Jesus, solamente lo dejó fuera del combate, pues a pesar de que su motivación era estar al lado de Setsu, no quería lastimar a nadie. Al contrario, quería usar su poder para proteger a las personas. Y a pesar de que la waifu la felicita, le dice que le recuerda mucho al prota y que debía seguir entrenando. Así al día siguiente, el rey les dice a los caballeros y a los héroes que la guerra estaba por comenzar, así que debían prepararse. Y a pesar de que los demás pibes estaban asustados, Yuji, por otra parte, quería acompañar a los amigos del prota. Ahora, en un cambio de escena, vemos a la prota viajando en un carruaje junto a Levia. Ahí se encuentran con una waifu llamada Elise y Amel. En cuanto a la primera, el prota la reconoció a primera vista, ya que era su aprendiz, y la otra era su hermanita. Ahí, luego de presentarse con Levia, le hace la misma pregunta de siempre, de por qué se había desaparecido por 5 largos años, así que tuvo que explicarles todo. Luego de eso, el prota le pregunta si quiere acompañarlos a ver al rey de las bestias, pero ella le dice que no, pues desde que él desapareció, comenzó a ganarse la vida cazando monstruos, y en una de las misiones le tocó ir a una aldea donde aparecía un misterioso dragón. Ahí fue donde conoció a Amel. Siguiente, en realidad, ellas no son hermanas de sangre. La waifu vivía con su hermano, pero un dragón los atacó y desapareció, y bueno, desde ese momento se quedó sola. Ahí, al escuchar esa triste historia, Alice se conmovió y le pidió ser su hermana. Es por esto que no podía acompañar al prota, pues ella sabía lo mal que era sentirse sola, y le prometió a ella que no iba a abandonarla. Además, aún tenía la misión de destruir al dragón, así que el prota entendió y le preguntó qué sabían sobre la desaparición de su hermano, pero ellas le dicen que no tienen idea, pues cuando el dragón atacaba la aldea, desaparecían varias personas y más nunca las volvían a ver. Y vamos, ese dragón se parecía a mí cuando dejan una torta en la nevera. Ok, no. La cosa es que también le cuentan que tuvo un enfrentamiento con el dragón hace poco, en la misma aldea, pero en medio de la pelea terminó huyendo hacia el bosque y comenzó a perseguirlo, pero luego de un rato lo perdió de vista. Y bueno, al regresar se dio cuenta que todos los aldeanos habían desaparecido y la única que estaba ahí era Amel, así que pensaba llevarla a la aldea más cercana para dejarla ahí y regresar a la aldea a seguir investigando lo que pasó, ya que si se quedaba con ella le iba a poner en peligro. Y bueno, justo en ese momento fue cuando se encontró con ellos. Ahí, al escuchar todo esto, se despierta la curiosidad del prota y le dice que le ayudaría a resolver ese misterio, pues era muy extraño que desaparecieran personas así de la nada, bien random. Y es que, primero, no podía ser un monstruo marino porque estaba en una montaña, así que lo único que se le podía ocurrir era que los dragones estaban yendo hacia ese lugar por un poder mágico, pero ella no estaba muy convencida de esto. Pero bueno, la cosa es que él seguía con su teoría, pues el dragón aparecía cuando sentía un poder mágico en la aldea, así que alguien seguramente usó magia de teletransportación o algo así, y fue cuando apareció. Pero en eso, Alice le dice que no había nadie más en la aldea más que solo ellas dos, y eso era lo que intentaba decirle, pues desde que ella llegó a ese lugar empezaron los ataques, además que hizo un comentario sobre el olor de Levia y sabía que era un monstruo marino, cosa que era imposible para alguien normal, porque ella no deja que nadie descubra su verdadera identidad. Y bueno, al descubrirla, la waifu cambia su personalidad y comienza a reírse como una loca. Sus ojos cambian de color y explota el carruaje, transformándose en el dragón. Ahí el prota les dice que solamente era un dragón disfrazado de chica, y comienzan a darse unos buenos madrazos contra él, donde al ver que estaba perdiendo la pelea, intenta escapar, pero en eso Alice hace una entrada épica y logra clavarle su espada en la frente y logra eliminarlo. Tras esto, el prota continúa su viaje con Levia y este le pregunta si estuvo bien dejarla sola, y él le dice que sí, pues si quiere ser su estudiante, deberá ser fuerte y terminar la misión que se le ordenó. Por otra parte, vemos que la waifu regresa a la casa donde conoció a Amel, y hablando de ella, se le aparece de nuevo con varios monstruos y le dijo que no iba a morir tan fácilmente. También le dice que los humanos los convirtió en sus sirvientes para que le ayudaran en la guerra que estaba por venir, y que su verdadero nombre es Meluar, una maestra de monstruos que servía a Toma. Por otro lado, conocemos en la aldea de los humanos mitad bestia, ahí es donde vive Shironeko. Esta waifu se dedica a cazar monstruos para cambiar sus partes por dinero y poder vivir, y es que bueno, todos en esa aldea la conocen y la tratan muy bien, pues varias veces han defendido la aldea de los monstruos, así que como agradecimiento, los aldeanos le dan comida y varios regalos para que se los lleve a su hermana que estaba enferma. Y bueno, al llegar a su casa, vemos que su hermana Mineko se pone feliz de verla. Ahí la pequeña le muestra todos los regalos que le dieron los aldeanos y le dice que le preparará algo delicioso para cenar, pero justo en ese momento la waifu comienza a toser y sale corriendo a darle su medicina. Ahí, al ver que estaba a punto de acabarse, decide ir a cazar monstruos para cambiar sus partes por la medicina con una waifu llamada Kuruino. Esta le dice que es un placer ayudarla y también le dice que sus problemas se acabarían y podrían conseguir toda la medicina que quisieran si eliminan a la persona del cartel que se busca, y esta era nada más ni nada menos que nuestro prota. Por otro lado, vemos que el Setsu y Levia estaban llegando justo a ese pueblo. Ahí debían
tomar un barco para continuar su viaje, pero ninguno estaba funcionando y debían pasar la noche en ese lugar. Así que ahí entran a la taberna en donde estaban hablando las chicas para conseguir una habitación, donde Ishiro se dio cuenta que era la persona que la mandó a eliminar, pero se puso la capucha y se fue sin decir nada. Ahí al llegar con su hermana preparó la cena y le dijo que esa noche tenía una misión importante que hacer, así que va a la taberna y le pide a Kuro que la lleve para mandar al prota con Diosito. Sin embargo, eso no sale como pensaba, pues es engañada por una magia ilusoria y le da un solo putazo que la manda a volar. En eso el men le pregunta si ella está con Toma, pero ella le dice que no, solamente la estaba atacando porque tenía una misión que cumplir. Y bueno, luego de darse unos cuantos pim pum pam, el prota termina ganando y la deja inconsciente. Ahí notaron que tenía unos rasgos de maldición, por lo que asumen que está siendo manipulada, así que la llevan hasta su casa y cuando la waifu despierta quiere buscar salseo de nuevo, pero se tranquiliza al ver que la llevaron hasta su casa y su hermana le dice que se tranquilice. En ese momento el prota le dice que entendía su esfuerzo por conseguir la medicina para su hermana, pero ella en realidad no estaba enferma, solamente estaba bajo una poderosa maldición gracias a un collar que tenía. Entonces ambas le piden el favor para que se la quiten, así que ahí saca una espada con dientes que comienza a devorar la magia oscura, pero en medio de eso aparece Kuro y le lanza un kunai por la espada, diciendo que no le iba a permitir. Ahí por suerte su hermana se atravesó y la enana se atravesó y recibió el kunai por el prota. Gracias a esto Levia se cabrió y comenzó a pelear contra la furra, y es que esta creía que porque ella era de agua iba a poder vencerla fácilmente, pero se llevó tremenda sorpresa al ver que Levia podía usar ataques acuáticos sin estar en el mar, y la vence fácilmente. Ahí le pregunta qué era lo que estaba tramando Toma, y ella le dice que él planeaba convertirse en un dios y eliminar a todas las demás razas, y es que ahí al mismo tiempo usa magia que las deja ciegas por un momento, y se escapa. Por otra parte el prota les dice que pudo extraer toda la magia oscura que estaba en el collar de su hermana. Gracias a esto las waifus comienzan a llorar de felicidad, pero Levia no estaba muy contenta por lo que le dijo la otra waifu antes de irse, así que le dice todo al prota para que estuviera al tanto y se van al día siguiente para continuar su viaje y detener a Toma lo antes posible. Pero justo antes de irse se encuentra con las hermanas, las cuales le piden acompañarlos para pelear a su lado y saldar su deuda. Además con ellas se les haría más fácil para entrar al castillo del rey de las bestias, ya que eran de la misma raza, así que aceptan que los acompañen. Ahí en un cambio de escena vemos un recuerdo de la hija del rey de las bestias, luchando con el prota, o bueno, en realidad la estaba entrenando para que se volviera más fuerte, y a pesar de que ella era bien terca con él, se veía que se llevaban muy bien, donde ahora regresando al presente, vemos que su padre está en una reunión con el consejo, para saber qué hacer con respecto a la guerra, que estaba por venir. Hay varios de ellos le proponen no pelear para ningún bando, solamente quedarse en sus tierras con su gente en caso de que los ataquen, y bueno, mientras el rey pensaba en la mejor decisión, sintió la presencia del prota, y le pide a su hija que vaya a ver qué está ocurriendo. Ahí cuando llega a la entrada del castillo, nota que los guardias no los querían dejar pasar, y ni siquiera porque las waifus intentaron ayudarlos, así que Roa noquea a los guardias y recibe a nuestro pibe con un gran abrazo, donde a pesar de que se veía diferente, sabía que era él y lo extrañaba mucho, pero bueno, como no tenían mucho tiempo para estar hablando tonterías, los lleva con su padre, y al verlo le dice que quiere hacer una fiesta por su regreso, pero el men le dice que solo fue para hablar con él sobre el tema de la guerra, que estaba por venirse, ya que Toma era el que estaba detrás de todo y quería eliminar a todas las razas, así que el rey le dice que cuenta con su ayuda para luchar a su lado, pero Setsu le dice que no, solo quería advertirle, pues lo mejor era que se quedara en su reino y protegiera a su gente, ya que tenía la leve sospecha de que Toma podría buscar de infiltrarse. Por otra parte, Roa le dice a su padre que puede acompañar al prota en su pelea, y a pesar de que el rey estaba de acuerdo, el general de su ejército llamado Rouga no lo estaba, y es que ella escucha esa última parte de la conversación y le dice que no puede dejar a su hija irse con un extraño y participar en una guerra que no le corresponde, donde bueno, a pesar de que él sabía que Setsu era el héroe, lo reta a un duelo para ver si era tan fuerte como decía, y así poder estar tranquilo de que su amada Roa estuviera protegida. Así que ahí esa misma noche, Roa lo visita y le dice que no podrá vencerlo, y él está consciente de eso, pero bueno, un supuesto hechicero le puso una marca en el brazo que le daría más poder cuando lo necesitara, así que estaba dispuesto a dar lo mejor para ella. Así pues, al día siguiente, comienza el duelo y vemos que Rouga ni siquiera logra tocar a Setsu, así que al verlo tan confiado, se cabrea y se transforma en bestia. Ahí todos le advierten al prota que la cosa se iba a poner más difícil, pero a él se la sudó todo esto, y es que ahí lo agarró por la cola y le dio unos buenos madrazos, donde además le dijo al rey que diera por terminada la pelea y que se llevaría a Roa, pero en eso la marca que tenía en su brazo comenzó a brillar y emanar magia oscura. Al mismo tiempo, una voz en su cabeza le hizo recordar todo el odio que sentía por el prota, el cual comenzó cuando lo vio entrando a Roa hace varios años atrás. Y bueno, lo cierto es que el men se puso como loco y comenzó a causar desmadre, donde al ver esto, Roa intentó ayudar al prota para detener la pelea, pero le explicó que estaba poseído por magia oscura y que para poder hacer que regresara a la normalidad sin lastimarlo, debía invocar su otra espada y devorar la magia como hizo con Mineko. Pero bueno, justo cuando estaba por hacer eso, la cabeza del pibe explota de la nada y aparece un
reflejo del mismísimo Toma. Este le dice que lo estaba haciendo gastar mucha energía y lo mejor era eliminarlo. Además estaba feliz de reencontrarse con el prota, donde al ver que mandó a su amigo con San Pedro, Roa buscó de vengarlo, pero Toma amenazó con hacer lo mismo y el prota intervino. Ahí comenzó a reírse como un psicópata y le dijo que no debía proteger a nadie de otra raza y que pronto no iba a quedar nadie que pueda proteger. Solamente estarían ellos dos juntos como lo habían planeado. Vamos gente, este pibe está bien loco. La cosa es que en eso el prota le dice que acabaría con él como la última vez, haciendo así que su reflejo desaparezca. Por otra parte, Zetsu se reúne con el rey para decirle que debía regresar al reino de los demonios antes de que comenzara la guerra, así que les da un barco y le dice que cuenta con su apoyo. Por otro lado, vemos un recuerdo de hace 10 años cuando el prota y Toma fueron invocados en este mundo. Ahí el rey los recibió y les dijo que ellos eran los héroes enviados por sus dioses para liberarlos de la guerra contra los demonios. Pero a Zetsu no le agradó nada de eso, y es que fue llevado ahí en contra de su voluntad. Y es que seguro el men estaba en su otro mundo jugando a la Play y fue llevado a ese mundo bien random. Lo cierto es que luego de enterarse que habían muchos peligros en ese lugar, comenzó a entrenar y tuvo que adaptarse para poder sobrevivir. Por otra parte, Toma estaba paralizado de miedo y se preguntaba cómo es que estaba tan tranquilo y cambió de opinión tan rápido. Y Zetsu le dice que no tenía más opción, así que lo mejor era volverse más fuerte, terminar con la guerra y buscar la manera de regresar a su mundo. Y bueno, como Toma lo veía como un hermano mayor o algo así, hicieron esa promesa. Y luego de un tiempo, vemos que el prota ya estaba listo para salir a conocer el mundo y él, por su parte, aún tenía miedo. Pero Zetsu le dijo que no había problema y es que deberían seguir entrenando para reencontrarse, pelear a su lado y cumplir con la promesa. Y bueno, al cabo de un tiempo, Toma se volvió más fuerte y fue nombrado como caballero plateado y general del ejército. Todo esto fue posible gracias a su motivación por volver a su mundo. Y bueno, con esto en mente, el men salió a madrear a los demonios y en uno de los templos que había limpiado se encontró con un extraño collar rodeado de magia oscura en una estatua. Este se dio cuenta del miedo y deseo que tenía en su corazón, así que comenzó a hablarle y a aprovecharse de él, donde ahí terminó tomando el collar y perdió el control de su mente por completo. Y cuando despertó había eliminado a toda su gente y ni siquiera recordaba nada de lo que había pasado. En ese momento un soldado mensajero le dijo que debía regresar al castillo y que la guerra había terminado gracias a un tratado de paz que logró acordarse con los jefes de cada raza. Y justo en ese momento pasó un carruaje con el prota y los líderes dirigiéndose al castillo. Ya más tarde todos firman el tratado de paz donde celebran el fin de la guerra y alaban al prota como el héroe que hizo eso posible. Más tarde el man habla con Toma a solas y le pregunta por qué se veía tan triste si ya la guerra había terminado, y este le dice que no estaba triste, solamente estaba sorprendido porque había conseguido la paz en este mundo él solo. En ese momento sus amigos lo llaman para que regrese a la pachanga, pero justo antes de irse, Toma le recuerda la promesa que hicieron y le dice que encontró un templo que quizás pueda ayudarlos a regresar a su mundo, pero le dice que no era necesario regresar por el momento, ya que la guerra había terminado y aún podían seguir conociendo ese mundo. Al escuchar eso, el pibe se cabrea porque incumplió con su promesa, encima que él se había esforzado mucho él solo para lograr eso. Y para rematar, Zetsu le dice que si quiere regresar a su mundo está bien y que le desea lo mejor en su viaje, donde bueno, esto fue la gota que derramó el vaso, donde ahí el collar comenzó a meterle cosas en la mente por haberlo traicionado, donde sus ojos cambiaron de color y comenzó a atacarlo. Al mismo tiempo le dijo que iba a acabar con todas las personas de ese mundo que le habían metido cosas en la cabeza y lo hicieron olvidar su promesa. Pero bueno, ahí el prota intentó hacerlo entrar en razón, donde ahí ambos chocaron sus espadas, se lastimaron y causaron una explosión enorme que los desapareció por completo. O bueno, en realidad solo desapareció al prota, porque Toma pudo salvarse y regresó lastimado al templo donde encontró el collar. Ahí comenzó a meterle cosas en la cabeza de nuevo y le mostró un lugar de ese mundo donde estaban experimentando con personas, así que fue a rescatarlos, donde ahí les dice que eran libres y podían seguirlo si querían, pues él conocía su sufrimiento y pensaba destruir ese mundo en donde los habían tratado como animales. Y bueno, regresando al presente, vemos que Toma había recuperado por completo su poder y pensaba cumplir la promesa que les había hecho. Por otra parte, los humanos estaban a punto de llegar al reino de los demonios, y entre ellos estaba el trío de compas de Zetsu y Yuji. Ahí mientras más cerca están, se dan cuenta que la presencia mágica del prota no está en ese lugar, así que deberán ganar tiempo hasta que llegue y así él pueda acabar con Toma. Y bueno, al llegar a la playa desembarcaron y los magos comenzaron a disparar bolas de fuego para que puedan entrar, donde así empieza el desmadre. Y en ese momento Yuji se da cuenta que varios de sus compañeros que fueron invocados junto a ella tenían miedo, así que se quedó a su lado para protegerlos durante el salseo. Y bueno, mientras tanto los caballeros con más experiencia se encargaban de los más fuertes. Ahí mientras estaban dándose putazos, vemos que Yuji detiene a uno de los chicos que estaba a punto de mandar con Diosito a un soldado que estaba inconsciente. Ella le dice que no era necesario y justo en ese momento una voz aparece de la nada, donde se ríe de ella, diciendo que no debe tenerle compasión a sus enemigos. Y tras esto se abren unos portales desde el cielo y comienzan a caer los robots gigantes que aparecieron cuando llegaron a ese mundo. También aparece
hacia Alice muy herida, aunque aún así comenzó a pelear contra los humanos y se bajó a varios de ellos. Ahí los amigos del prota, al ver que se trataba de ella, se dan cuenta que tenían los ojos rojos y estaban siendo controladas por Mayuar. Esta waifu comenzó a invocar demonios a través de su sangre para remontar la pelea, pero amigos del prota comenzaron a pelear contra ellos y lograron vencerlos. Incluso Yuji demostró que había mejorado mucho su poder mágico, pues pudo encargarse de una de las bestias con una magia de rayo. Ahí Malwar, al ver que se había quedado sin ejército, comienza a entrar en pánico y manda a Alice a acabar con ellos, pero el rubio la deja inconsciente, aprovechando que la otra waifu estaba desconcertada. Elka le lanza el ataque y la atraviesa con su espada, pero aún estando gravemente herida, logra ponerse de pie para continuar con la pelea. Esta les dice que experimentaron mucho con ella en el pasado, y gracias a eso tenía varios órganos modificados y una gran resistencia. Además debía cumplir el sueño de su querido señor Toma, ya que él fue quien los liberó de esa terrible pesadilla, y no podían darse el lujo de perder la batalla. Es ahí donde desborda su poder mágico para invocar una quimera gigante, y se fusiona con ella para poder vencerlos, pero a cambio sacrifica su vida y comienza a atacarlos. Aitea y Yuji usan una magia protectora para detener sus ataques, pero apenas logran hacerlo, donde por suerte, antes de que le disparara el segundo ataque y acabara con ellos, Alice despierta y la atraviesa con su espada por la espalda. Ahí, a pesar de haberla derrotado, comienza a llorar, recordando los momentos lindos que pasó a su lado, pues ella sí la consideraba su hermana y le quería mucho. Tras esto, la quimera se convierte en piedra y los pibes comienzan a curar las heridas de Alice, cuando de la nada aparece una mano de demonio gigante desde el suelo, donde detrás de ella estaba otro de los soldados de Toma, y este parecía más fuerte que la propia Mayuar, pero su llegada se vio opacada por la entrada épica que hizo nuestro prota. Sí, siguiente, ahora sí se viene lo chido, y es que como el pibe sabía que estaba rotísimo, felicita a Yuji por intentar enfrentarse a él para proteger a sus amigos, pero ya no era necesario que lo hiciera, y que ahora encima estaba a salvo. Al escuchar eso, la waifu se pone muy contenta y sale corriendo a abrazarlo, donde por otra parte, el men cabello largo también se emociona al verlo, pues se siente honrado de pelear contra el famoso héroe. Ahí al verlo, el prota se da cuenta que era el mismo encapuchado que estaba en la boca de Desas, así que era hora de terminar el combate que habían comenzado ese día, aunque esta vez le advierte que era más fuerte que antes, aunque eso le chupa un huevo a nuestro Zetsu. Por otra parte, vemos que había comenzado una pelea entre Kuro y las hermanas bestia. Ellas no querían enfrentarla, ya que sabían que estaba siendo controlada por Toma, y la veían como una hermana mayor o algo así, pero bueno, Kuro no sentía lo mismo por ellas. Además estaba peleando por voluntad propia, donde ya con esto dicho, comienzan los gomazos entre las lolis. Ahí las hermanas usan ataques combinados y logran madrearla contra el suelo. Ahí al ver que estaba casi inconsciente se confían, y la waifu aprovecha para sacar unos brazos de su espalda y unos tentáculos. Y es que sí, gente, mutó como un jefe de Resident Evil. Ahí atrapó a Mineko con los tentáculos y buscó de eliminar a la Shiro, así que no le dejó más opción que correr hasta su hermana, tomarle la mano y usar su poder especial, el cual era la fusión de bestias. Y es que sí, gente, se transformaron en una sola persona y estaban más rotas que antes, tanto así que aparecieron detrás de la waifu a una gran velocidad, y ahí fue donde sintió el verdadero terror. Sin embargo, no quería darse por vencida y las atacó de nuevo, pero las hermanas bloquearon el ataque con un torbellino y terminaron ganando la pelea. Por otra parte, vemos que el pelón, que estaba del lado de Toma, también se había unido a la pelea. Este men tiene la habilidad de endurecer todo su cuerpo y gracias a eso acaba fácilmente contra un pelotón de soldados, pero la pachanga se le termina cuando Roa llega a la pelea y le da un buen puñetazo en la cara, donde a pesar de que la waifu era mitad bestia, se lastimó la mano y le pregunta por qué su piel era tan dura. Entonces el calvo le explica que no era su culpa, todo fue culpa de los experimentos que hicieron con él hace mucho tiempo. Y hablando de experimentos, se da cuenta que ella era mitad bestia y menciona que Rouga fue un experimento fallido que terminó petando, donde al decir eso, Roa se emputa y comienza a atacarlo, pero la cosa es que no le hace ni un rasguño, así que el pelón, para terminar rápido con el combate, usa una habilidad que le permite convertir su cuerpo en unas esferas de metal y le da una paliza, donde ahí antes de irse le dice que pudo vencer el orgullo de los hombres bestia, pero por estar de bocón, la waifu se cabrió y tuvo una transformación, donde su cuerpo comenzó a brillar y desató un poder increíble, con el cual fue ahí donde recordó que los descendientes del rey bestia, justo cuando estaban a punto de perder una pelea, desatan un poder increíble y sacrifican su vida a cambio de vencer a su rival. Ahí al ver que la cosa se puso fea, endurece más su cuerpo y logra atravesarla con unas púas de metal, pero cuando creía que todo había terminado, la waifu las parte como si nada y lo atraviesa de un solo golpe. Tras esto, la waifu cae al suelo para esperar su muerte, pero se siente tranquila al saber que derrotó a su enemigo. Sin embargo, el pelón, antes de irse con Jesus, decide usar el poder mágico que le quedaba para curarla, pues al ver su determinación y que se preocupaba por las demás personas, no merecía morir de esa manera. Así que sí, gente, al final, el calvo era buena persona, pero como Toma fue el único que lo aceptó, tal y como era, decidió quedarse a su lado. Ahora en un cambio de escena, el prota continúa peleando contra el encapuchado, donde al ver que no tenía oportunidad contra él, le dice que mejor busque a Toma para pelear en serio. Gracias a esto, el men se molesta y usa una transformación que le permite crear una armadura y aumentar su poder mágico. Así que Zetsu
Setsu se pone un poco más serio y también incrementa su poder. Todai le dispara unas ráfagas de magia desde lejos y rompe su armadura. Al mismo tiempo le dice que se rinda, pues no tiene sentido seguir peleando porque ya sabía el resultado. Sin embargo, el men prefería morir a escuchar sus palabras. Y bueno, el prota no tuvo más opción que filetearlo. Por otra parte, vemos que Toma se da cuenta que todos sus aliados habían muerto, aunque él ya sabía que eso pasaría, y tenían un as bajo la manga para salir victoriosos. Por otro lado, Levia llegaba al castillo de Desas para preguntarle cómo estaba la situación con la guerra, y ella le dice que gran parte de su pelotón estaba bien y habían conseguido la victoria por su lado. Al escuchar eso, la waifu se pone muy feliz, pero justo en ese momento Toma se le aparece como el Ayuwoki y le dice que su felicidad terminará pronto, ya que él se encargaría de poner fin a toda esta guerra. Y bueno, ahí sin medir muchas palabras, las madrea y las toma como prisioneras. Setsu por su parte se da cuenta, gracias a su poder mágico, que estaba en el castillo y que sus waifus estaban en peligro, así que se acercó lo más rápido que pudo, donde al llegar ahí se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y comenzó la pelea contra el final boss. Ahí comenzaron a darse unos buenos madrazos, donde pim pum pam, y en medio de la pelea, Toma comenzó a invocar cañones y metralletas que disparan magia oscura, donde para poder defenderse, el prota tuvo que invocar su otra espada que absorbía dicho poder, y la pelea se puso pareja de nuevo. En ese momento todos sus amigos llegaron al castillo y comenzaron a animarlo para que ganara la pelea. Al ver esto, Toma se cabrió tanto que comenzó a recordar su pasado, pues a diferencia de él, tuvo que esforzarse mucho para convertirse en alguien poderoso, e intentó hacer amigos, pero nunca fue muy bueno en eso. Además, cuando encontró el collar maligno, todo terminó de irse a la pinche chingada. Y bueno, hablando del collar, vemos que comenzó a darle más poder y comenzó a apoderarse de su cuerpo, creando así unas armas de plasma más grandes para destruir todo, incluyendo los compitas de nuestro héroe, pero gracias a una magia protectora pudo salvarlos, y lo mandó a volar con una habilidad especial junto a sus dos espadas. Ahí al ver que Setsu no se rendía, su enojo sobrepasó los límites y el collar terminó rompiéndose, para tomar el control de su cuerpo por completo. Ahí sacó un arma del tamaño del Titanic y le disparó una enorme cantidad de poder mágico que lo mandó a volar. Es ahí donde se confía y dice que al fin pudo vencerlo, pero lo que no esperaba era que nuestro héroe se pusiera nuevamente de pie y también usara su ataque final, el cual le permitió absorber todo su poder oscuro y dejarlo inconsciente. Ahí al despertar, Toma se sorprendió al ver al prota a su lado, y aún más por seguir con su vida. Es ahí donde Setsu le dice que su intención nunca fue quitarle la vida, sino hacerlo entrar en razón y liberarlo de la magia oscura que se había apoderado de él. Ahí al recuperar la conciencia, el men comienza a llorar y se siente mal por todo el mal que había causado, pero el prota le dice que no era momento para lamentarse, solamente debía hacer lo correcto mientras tenga la oportunidad. Ahí luego de un tiempo, vemos que Toma estaba aprisionado en el castillo de los humanos, mientras todos decidían qué castigo ponerle por todo lo que había hecho. Y bueno, gracias al prota lograron llegar a un buen acuerdo para él, el cual era que usara su magia para enviar a todos los demás chicos de regreso a su mundo original, donde él también podría aprovechar para regresar con ellos, donde de cierta manera Toma estaba feliz porque Setsu cumplió parte de su promesa y logró protegerlo pese a todo el mal que había hecho, y encima le dio la oportunidad de regresar a su mundo con ellos. Pero el men decidió quedarse para viajar por el mundo como hizo él en el pasado y ayudar a todas las personas que había dañado cuando estaba poseído por la magia oscura. De esta manera usa su poder para abrir un portal y regresa a los demás chicos a su mundo y decide irse por su cuenta, esperando volver a encontrarse de nuevo con nuestro héroe más adelante. Y por su parte, Setsu tomó la decisión de hacer lo que tenía pensado hace 5 años, viajar por el mundo y conocer otros lugares, pero esta vez lo haría con su querida Yuji. Así que, siguiente, hasta aquí el final del anime. Si te gustó y llegaste hasta aquí, no olvides dejar tu like y comentar la palabra Isekai, para que yo busque más como estos y me ponga manos a la obra.